Tú ya no sirves, mamá, solo estorbas. Eso fue lo último que escuchó doña Alina antes de que su propio hijo le cerrara la puerta. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo la frialdad de una decisión tomada desde hacía tiempo. Ella llevaba semanas notándolo. Las miradas esquivas, los platos mal servidos, las puertas que se cerraban cuando ella pasaba. Sus nietos ya no la saludaban. La veían como una molestia, una sombra. No dijo nada. Amarró su rebozo, tomó su bolsita de manta y caminó hacia la vereda, con la espalda encorvada pero la frente en alto. El sol picaba duro y el polvo se le pegaba a los tobillos, pero ella seguía andando, como si cada paso borrara una humillación. No llevaba casi nada, solo 3 mudas viejas, una fotografía arrugada y una libreta cosida a mano, envuelta con una cinta color vino. Nadie sabía lo que había dentro de esa libreta, pero si alguien se hubiera tomado el tiempo de abrirla, habría encontrado las constancias de depósito de una indemnización por $1.900.000, resultado de una demanda colectiva contra la empresa que la enfermó durante años. Ella había trabajado desde joven en una tintorería industrial en la ciudad. Aguantó ácidos, vapores y jornadas agotadoras. Nunca se quejó. Años después, cuando la empresa fue demandada por cientos de intoxicaciones, ella recibió una compensación considerable. No le dijo nada a nadie. Abrió una cuenta discreta y anotó cada movimiento en su libreta. Pensaba guardar ese dinero para sus nietos cuando cumplieran la mayoría de edad. Pero ahora, después de ser echada como un trapo viejo, ya no estaba segura de nada. Caminó hasta las orillas del caserío, donde los perros husmean la tierra seca buscando sombra. Se sentó en una piedra a la vera del camino. El estómago le gruñía, pero el alma le dolía más. Se cubrió el rostro con ambas manos, no para llorar, sino para no mirar lo que el mundo se había vuelto. «¿Está bien, abuelita?» La voz vino de un costado. Era un niño de unos 8 años, flaco como ramita, con la ropa remendada y los ojos grandes, llenos de luz. «Tengo un poco de agua. Si tienes sed». Ella lo miró, sorprendida. Tomó la botella y bebió despacio. «Gracias, hijito». «¿Y tú de dónde vienes?» «De allá del monte. Vivo solo desde hace 1 año. Pero no tenga miedo, Dios me cuida. Y cuando puedo, cuido a otros también». Alina sintió un nudo en la garganta. Nadie la había tratado con ternura en meses. Nadie había pronunciado la palabra cuidar sin hacerla sentir una carga. «¿Cómo te llamas?» «Me dicen Lucho. Mi mamá me hablaba de Dios antes de irse. Yo todavía le hablo a él, aunque sea bajito». Ella lo miró largo rato, y por primera vez desde que salió de casa, sintió que la fe, como la esperanza, puede brotar en los lugares más inesperados. Lucho caminaba con pasos ágiles entre las piedras. Le mostró a doña Alina un sendero que bordeaba el arroyo seco hasta llegar a una casucha hecha de madera y lámina vieja. No tenía puerta, solo una cortina de costales colgados. Dentro, un catre sin colchón, una olla de aluminio y un par de camisas tendidas sobre un mecate. «Aquí me quedo», dijo él como si fuera lo más normal del mundo. «Pero si quiere, puedo prestarle el catre esta noche. Yo duermo en el suelo». «Ya estoy acostumbrado». Alina se sintió pequeña ante ese gesto, no por compasión, sino por la ternura. Nadie le había ofrecido su cama desde que murió su esposo. «No, hijo, duermes tú. Yo me acomodo aquí afuera. Ya he dormido sobre tablas antes y aún no me rompo». Lucho sonrió. Partió un pedazo de pan duro que tenía envuelto en servilleta y le dio la mitad. «Dios siempre manda compañía cuando uno más la necesita», murmuró y masticó con los ojos cerrados, como quien agradece el milagro de no estar solo. Esa noche, bajo las estrellas, Alina sintió que algo se ablandaba por dentro. No era resignación, era otra cosa, como si el cielo por fin dejara caer una gota de consuelo.
No durmió mucho, pero el silencio no le pesó. A la madrugada, antes de que el gallo cantara, se sentó con la libreta en las piernas y repasó los números escritos con tinta desvaída. «Este dinero ya no será para quienes me escupieron la espalda», susurró, «pero tampoco quiero usarlo para vengarme. Dios sabrá qué hacer, yo solo quiero empezar de nuevo». Al amanecer, Lucho la llevó a un terreno baldío, a un costado del camino principal. Había una construcción abandonada que alguna vez fue tienda. Estaba cubierta de maleza con los muros descarapelados y un letrero de madera partido a la mitad. «Aquí se metían a dormir los vagabundos», explicó el niño. «Pero desde que salieron culebras, ya ni ellos se arriman». «¿Y quién es el dueño?» «Dicen que nadie, que está en litigio desde hace años, pero si usted quiere, podríamos limpiarlo». Ella lo miró, no como quien escucha una idea loca, sino como quien oye una promesa. Sacó un papel de su bolso, con una cuenta bancaria escrita a mano, y lo guardó de nuevo. «Primero averiguaremos de quién es, después lo demás. Pero gracias, Lucho, Dios te puso en mi camino por algo». Los días siguientes, Alina fue al registro de la alcaldía. Preguntó con cautela. Descubrió que el terreno, en efecto, había sido embargado años atrás por una deuda agraria, pero nunca fue reclamado. Con una oferta en efectivo y un buen abogado, el terreno podía ser suyo sin levantar sospechas. Eso fue exactamente lo que hizo. Compró la vieja construcción usando parte del dinero de la indemnización, no a su nombre, sino a través de un gestor con discreción. Mientras tanto, Lucho la ayudaba a limpiar el lugar con escoba y machete. Entre ellos no había promesas, solo trabajo compartido. El polvo aún no se disipaba, pero el plan ya estaba, echado a andar. El primer techo que arreglaron fue el del fondo, donde no entraba la luz. Lucho lo cubrió con láminas que recogió del basurero del pueblo, y Alina, con sus manos ya torcidas, ayudó a clavar las puntas, aunque se lastimara los dedos. No se quejaba. Después de todo, el dolor físico ya no era el peor. «¿Y qué va a hacer aquí?», preguntó el niño mientras barría los escombros. «Todavía no lo sé, hijito, pero quiero que sea un lugar donde nadie se sienta estorbo», respondió ella. «Un sitio donde se respire dignidad». Lucho no entendía del todo esas palabras, pero asentía con firmeza, como quien aprueba con el alma. A la semana siguiente, el notario le entregó los papeles. El terreno y el local ya eran suyos, sin que nadie supiera que la nueva propietaria era la anciana a la que muchos daban por acabada. Fue entonces cuando Alina decidió dar el siguiente paso. Preguntó por el negocio de su hijo Efraín, un pequeño molino de maíz que le había heredado su suegro, pero que con los años había descuidado hasta casi llevarlo a la quiebra. El terreno colindante, donde estaba aquel molino a punto de cerrar, también estaba en venta. Nadie lo quería, porque las máquinas estaban obsoletas y el tejado casi se venía abajo. Alina sonrió apenas. «Así está perfecto», dijo en voz baja. «Que no despierte sospechas». Hizo la compra en silencio, a través del mismo gestor, pagando en efectivo y con cláusula de reserva. Una semana después, Efraín recibió una carta de desalojo. «¡Pero qué demonios! ¡Este molino es mío!», gritó con los papeles en la mano. Cuando fue a la alcaldía, le confirmaron que el predio había sido vendido hacía años por el suegro fallecido, pero que nunca terminaron los trámites de traspaso. Legalmente ya no era suyo. Intentó apelar, pero no tenía escrituras completas ni dinero para abogados. Desesperado buscó al nuevo dueño. Le dieron un número. Llamó. Contestó un gestor que lo citó en el local renovado contiguo al molino, donde ya trabajaban hombres montando estanterías de madera y jóvenes pintando paredes de cal. Efraín llegó sudando, sin entender qué negocio era ese. ¿Y el dueño?, preguntó con la voz tensa. El encargado lo miró y asintió. «Ahorita sale»,
En ese momento, doña Alina apareció por la puerta trasera. Llevaba su rebozo bien amarrado y un bastón que apenas apoyaba. Caminó firme. No dijo palabra. Efraín se quedó helado. ¿Tú? Ella lo miró sin odio, sin orgullo, sin ironía. No vine a humillarte, hijo, solo a devolverte el silencio que tú me diste. Él quiso hablar, pero ella levantó la mano suavemente. No voy a despojarte del molino, si es lo que temes. Solo vine a recordarte que lo que se desprecia también puede renacer, aunque sea desde el polvo. Y se marchó, dejándolo ahí con las manos temblorosas, sin saber si lo que sentía era vergüenza, miedo o simplemente el peso de lo que había perdido. Desde aquel encuentro, Efraín no volvió a pararse por el molino. En el pueblo, los rumores se desataron, que lo habían estafado, que lo embargaron, que vendió todo por deudas. Nadie imaginaba que la verdadera dueña era su madre. Doña Alina no lo mencionó con nadie. No era venganza lo que buscaba, sino reparación. Transformó el viejo molino en una pequeña cooperativa campesina. Compró maíz a los agricultores a buen precio. Contrató mujeres mayores que nadie quería emplear y puso a Lucho como su ayudante de confianza. El niño, con su sonrisa de siempre, aprendía rápido. ¿Y todo esto es suyo?, le preguntó un día mientras anotaba la cantidad de costales. Solo está a mi nombre, respondió ella. Pero no me pertenece. Es de quienes entienden lo que cuesta la dignidad. Lucho no entendía del todo, pero miraba a doña Alina como si fuera la abuela que siempre le hizo falta. Cada semana ella apartaba parte de las ganancias para un fondo que no tenía nombre. Lucho, curioso, una tarde encontró su vieja libreta de cuentas, la misma que llevaba cosida en el forro de su bolsita. Quiso abrirla, pero se detuvo. ¿Puedo? Alina sonrió. Claro, hijito, no hay secretos contigo. Dentro estaban todos los registros de la indemnización, depósitos, intereses, los retiros exactos que había hecho para comprar el terreno y montar la cooperativa. Aunque daba una suma importante, ¿todo esto era suyo? Sí, y lo guardé durante años para mis nietos. Pensaba que así los cuidaría, aunque yo ya no estuviera. ¿Y por qué no lo hizo? Ella se quedó en silencio. Miró al horizonte, donde el sol comenzaba a caer sobre los maizales, tiñendo todo de un dorado quemado. Porque aprendí que el cariño no se compra ni se deja en herencia, se siembra. Y ellos nunca quisieron recibir lo que yo tenía para darles. Lucho asintió. Le tomó la mano con suavidad. Yo no tengo familia, pero si usted quiere, puedo quedarme. Cuidarla, aunque sea barriendo. Ella lo abrazó, con el pecho apretado y los ojos llenos. No, mi niño, tú no viniste a barrer, viniste a enseñarme que Dios sigue hablando. Aunque a veces uno crea que ya no lo escucha. Pasaron los meses y la cooperativa creció. Viajaban de otros caseríos a vender su maíz ahí, porque sabían que no serían regateados. Las mujeres mayores volvían a sonreír. Los jornaleros comían caliente al mediodía. Y Lucho dormía en una cama, con cobija tejida, libros bajo la almohada y un cuaderno nuevo donde aprendía a escribir su nombre. Un día, mientras doña Alina revisaba las cuentas, vio una notificación del banco. El saldo restante de la indemnización estaba a punto de vencer su plazo de inversión. Tenía dos caminos: retirarlo o transferirlo a nombre de un heredero. Se quedó mirando la pantalla un buen rato. Luego tomó su libreta, sacó una hoja y comenzó a escribir algo con letra temblorosa, pero decidida. No para su hijo, no para los nietos que la despreciaron, para quien sí había entendido que el amor no se pide, se ofrece. La mañana era clara y tibia. Lucho barría el corredor con una escoba de palma, mientras canturreaba un corito que había escuchado en una reunión comunitaria.
Doña Alina lo observaba desde la banca de madera que había colocado junto al huerto. Le gustaba verlo así, suelto, feliz, como si el alma le cupiera entera en ese cuerpecito delgado. «Lucho», llamó ella con suavidad. El niño dejó la escoba y corrió hacia ella. «Sí, abuelita, quiero que me acompañes a la notaría». ¿Otra vez? Esta vez no es por el negocio. Al llegar al pueblo, entraron al despacho de un hombre de lentes gruesos y modales lentos. Doña Alina entregó un sobre con su nombre y pidió que se le diera lectura ante testigos. El notario leyó en voz firme, mientras Lucho permanecía a su lado, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. En el documento, doña Alina dejaba constancia de que el dinero restante de su indemnización, así como las propiedades legalmente adquiridas, pasarían a nombre de Luis Mateo Vázquez, menor de edad, huérfano, sin apellido confirmado, pero con corazón probado. ¿Está segura de esto?, preguntó el notario. Más que nunca. Ese mismo día el papel fue firmado, sellado y archivado. Lucho no dijo nada. Solo la abrazó por la espalda y apoyó la frente en su hombro. ¿Por qué yo, abuelita? Porque tú me miraste como persona cuando los míos me vieron como carga. Esa noche, Lucho durmió con el sobre bajo la almohada, no por el dinero, no por las tierras, sino por lo que representaba que alguien por primera vez lo había elegido sin condiciones. Mientras tanto, en la casa de Efraín, todo era silencio. Su esposa se había marchado llevándose a los hijos. Él apenas salía y ya nadie le fiaba en el pueblo. Se rumoraba que andaba buscando trabajo en otros caseríos, cargando bultos por comida. Nadie lo juzgaba, pero tampoco lo ayudaban. Era como si el desprecio que sembró hubiera florecido en soledad. Un domingo, Efraín se atrevió a ir al molino, no a pedir, sino a mirar de lejos. Vio a su madre caminando entre los sacos, saludando a la gente, dirigiendo con firmeza. A su lado, Lucho anotaba cosas en una libreta con cara de concentración. Efraín no se acercó, solo bajó la cabeza y se marchó en silencio. Semanas después, doña Alina enfermó. No fue algo dramático, solo el cuerpo diciendo, «hasta aquí». Lucho se quedó junto a ella día y noche, mojándole los labios, acariciándole la frente. «¿Tienes miedo?», le preguntó él una madrugada. «No, porque sé que dejo algo vivo, no cosas, sino propósito». Alina partió una mañana sin hacer ruido. El pueblo entero asistió al sepelio. Nadie sabía del dinero, solo hablaban de su carácter, de su cambio, de su fuerza. Alguien la llamó una mujer con alma de semilla. Lucho heredó lo que ella dejó. Pero más que tierras o cuentas, heredó la misión, y cada vez que alguien preguntaba por qué una anciana le dejó todo a un niño huérfano, él respondía con la misma frase que ella le dijo un día: «Porque el amor no se pide, se ofrece».